La consulta de hoy es la siguiente. ¿Qué significa la frase es corbán que encontramos en Marcos 7:11? El único versículo en el Nuevo Testamento en el cual aparece la palabra corbán es Marcos 7:11. Permítame leer este texto, pero para tomar en cuenta el contexto voy a leer los versículos 9 a 13. La Biblia dice: Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis de hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. El Señor Jesús estaba confrontando a los escribas y fariseos por el garrafal error que estaban cometiendo al dar mayor atención a la tradición de los ancianos que a la palabra de Dios. ¿Qué es la tradición de los ancianos? Pues era un conjunto de leyes extrabíblicas que habían surgido en el tiempo del cautiverio babilónico y que se habían transmitido oralmente de generación en generación. Más tarde, ya por el segundo siglo antes de Cristo, este conjunto de leyes extrabíblicas se puso por escrito y se lo conocía como la Mishnah. La palabra de Dios era, por supuesto, el Antiguo Testamento. Para comprobar su acusación, Jesús toma un mandato del Antiguo Testamento, la palabra de Dios, y muestra cómo la Mishnah decía lo contrario. La palabra de Dios en Éxodo 20:12 y en Éxodo 21:17 dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Cuando el texto dice honra a tu padre y a tu madre, no solamente tiene que ver con amar, respetar y obedecer a los padres, sino también con sustentar económicamente a los padres cuando éstos son ancianos y ya no pueden valerse por ellos mismos. Los hijos que cumplen a cabalidad con este mandato pueden disfrutar de la promesa de una vida buena y una vida larga. Los hijos que incumplen con este mandato son dignos de muerte. Así de drástica era la ley en el Antiguo Testamento. El mandato es claro. Pero por contraste, ¿qué es lo que decía la Mishnah? Pues la Mishnah decía que si un judío decía a sus padres ancianos, es corbán, todo aquello con lo que yo pudiera ayudarte, ese judío estaba facultado a entregar como ofrenda a los sacerdotes del templo todo lo que debería haber dado a sus padres ancianos para ayudarlos en su ancianidad. Un judío podía decir a sus padres ancianos: siento mucho, papá, mamá, pero esto que pensaba darles para ayudarles a vivir, lo voy a entregar como ofrenda para Dios en el templo, y por tanto ya no puedo dárselo a ustedes. ¿Qué le parece? La palabra corbán es la traducción de una palabra griega, korban, que simplemente significa una ofrenda, y era un término que provenía del hebreo para designar cualquier sacrificio, tanto si era un sacrificio cruento como no. Es muy posible que lo que motivó este mandato de la Mishnah haya sido la codicia de los sacerdotes del templo para obtener mayores recursos económicos.